y amén. Gracias a Dios que nos da los privilegios, ¿verdad? Porque son privilegios inmerecidos, que nos da la oportunidad de poder exponer su palabra, de dar el mensaje de Dios, hermanos. Y esta palabra, mucho se ha tocado sobre este tema, pero en esta hora, pues Dios sabía lo que acontecía. Entonces, Dios es bueno, hermanos. Cuando nosotros, hermanos, voy a empezar por ahí, nacemos, nosotros no sabemos qué es la vida, a lo que venimos a este mundo en realidad. Y con quien nacemos, nuestros padres, a muchos que nos criamos con los abuelos, nos crían a su manera, nos enseñan a su manera el rol de la vida, digamos, lo que seguimos en la vida, lo que somos la mayoría de veces, es lo que nos enseñaron en nuestra niñez. La niñez, así como está Elenita, ahí es el centro de todo, donde está aprendiendo lo que va a ser en un futuro ella, la persona que ella va a ser. Entonces, hay cosas que nosotros traemos, muchas situaciones que nosotros traemos en nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros pensamientos, lo que somos, porque venimos y lo traemos aprendido de las personas quienes nos criaron, ¿verdad? Y pues la mayoría de veces venimos al Señor con cosas que ¿cómo decirles? No es que desagraden al Señor, sino que no están correctas para la vida diaria de nosotros, para empezar. Y no es que correcta en el sentido, espero que me logren comprender, de que cuando llegamos al Señor, si no cambiamos nuestras cosas que aprendimos, porque hay cosas que están mal, por decirlo así, que vienen mal de fábrica. Entonces, pero viene Cristo y viene a darnos una vida nueva, por decirlo así. Entonces, Dios en esta hora nos quiere recordar si hay cosas en nuestro corazón, por decirlo así, que Él desea que en esta tarde podamos pues comprender con la ayuda del Espíritu Santo a través de su palabra, y si nosotros queremos corregir, porque para eso la palabra de Dios dice, Juan 10:10, dice: el ladrón ha venido a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido, dice Jesús, para darnos una vida y una vida en abundancia. Entonces, abundancia de riquezas no, hermano, porque ni Cristo vino como un hombre enriquecido, sino que vida de esperanza, una vida llena de paz, una vida llena de felicidad, porque en Cristo sí se puede hacer feliz. Se los declaro hoy, porque sí se puede. Entonces, vámonos al Proverbios capítulo 4, versículo 23. Ya sabemos, ¿verdad? ¿No? ¿Quién se lo puede? Soy una nada. Amén. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? 4:23. Sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hoy en los discipulados estamos aprendiendo, quizás no quitando la base que ya tenemos, sino que reafirmando conocimientos, aprendiendo nuevos conocimientos para mejorar nuestras enseñanzas. Porque yo, así se lo digo, hoy sí me han puesto, ¿cómo decirles? A estudiar más, a escudriñar más, pero ahora de una diferente manera. Pero después les cuento. Bueno, en el Proverbios capítulo 4, fíjense que empieza a hablar sobre los beneficios de la sabiduría, y empieza a hablar que la sabiduría nos engrandece, si la honramos, etcétera, etcétera. Está hablando mucho de la sabiduría, pero en sí habla este pequeño versículo donde dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Del corazón, el corazón
por decirlo así. Fíjense que yo busqué una ayuda por ahí, y dice que el corazón no se refiere, en la Biblia el corazón no se refiere al órgano físico, al que bombea sangre, sino al centro de nuestro ser interior. Y dice que representa la totalidad de nuestra vida oculta, o sea, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestras creencias y nuestras motivaciones. Eso abarca todo nuestro corazón. O sea que nuestro corazón también está con nuestra mente, unido a nuestra mente. No sé cuántos han visto una imagen donde está un cerebro en un barco y se está hundiendo el barco y el corazón está casi inclinado en el mar y el cerebro creo que está así y el corazón hundiéndose. O sea, el corazón se lleva a la mente, eso es lo que quiere decir esa imagen, a la mente a hundirse con él. Por eso es que Dios en esta hora, hermanos, nosotros debemos de entender esta parte de guardar nuestro corazón y sobre toda cosa, quizás no, sobre toda situación, incluso sobre toda persona, sobre toda relación, hermanos, porque hermanos, puedo decir así que sobre toda cosa guardada podría ser familia, trabajo, negocios, propiedades, la prioridad que usted tiene en su corazón, porque a veces no es Dios. Entonces, ¿quién es el que gobierna su corazón ahí? ¿A quién le ha dado usted su corazón? También hay un corito de niños, me acuerdo, me estaba acordando de ese corito, ¿se acuerdan? No sé si te acuerdas, Conchi, que decía, si el diablo toca la puerta de tu corazón, dice, y te dice, déjame entrar, dile, no, Cristo vive en mí y no hay lugar para ti, dice. Dile, no, Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Hermanos, el corazón para Dios es muy importante, porque de aquí depende todo. En realidad, ya vamos a ir diciendo por qué. Está diciendo que sobre todas las otras cosas, todas las cosas que a nosotros nos rodean, nosotros, hermanos, debemos de guardar nuestro corazón. Hermanos, ¿por qué sobre todas las cosas? ¿Por qué comenté la familia? Porque aún todo esto va a desaparecer. Porque hay hombres, yo he visto mujeres que se han muerto, por ejemplo, voy a ponerlo por ese lado, porque por ese lado lo he visto, se han muerto sus hijos y han decaído de una manera. Yo me acuerdo que conocí a una pareja de cristianos de una iglesia de aquí de este lado, no recuerdo cómo se llama esta iglesia. Bueno, yo los conocí, la muchacha trabajaba en la escuela bíblica, el muchacho entró a la iglesia y bueno, se conquistó a la muchacha, se casaron, tuvieron un hijo, o una hija, no sé, una hija. La niña estaba también en escuela bíblica, parece, pero el Señor se la llevó y el papá no, pues, para abajo, y se fue al mundo. En realidad no sé, ya murió porque ya no lo he visto. Ahí donde yo pasaba en esta cancha pasaba borracho, todos los días de su vida. Borracho, se tiró a morirse y lo que él decía, mi hija ya no está, Dios me la quitó. Por eso le digo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque incluso la familia, incluso los seres que amamos, eso nos puede llevar incluso a que nuestra vida vaya decayendo, así como en el barquito, porque donde dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de aquí emana la vida. Entonces, fíjense que nosotros, bueno, a veces todavía tenemos cositas que están pasando en nuestras vidas y a veces esas cosas son peligrosas para nosotros. Lo que Dios, pues, lo que yo le entendí a Dios, a poder tocar ciertos puntos, hay muchos, pero ¿por qué proteger nuestro corazón? ¿Protegerlo de qué? Vámonos a Marcos capítulo 7,
Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 20. ¿Lo tenemos? Proteger nuestro corazón de qué? Marcos 7:20. Amén. Pero decía, ¿quién es el Señor Jesús, hermanos? Bueno, aquí están en una discusión que no se lavaban las manos, que no se qué, que no se cuándo, estaban discutiendo con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dice, vámonos al 18. Él le dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por eso es que a Dios le interesa nuestro corazón, hermanos, porque muchas veces todavía estas cosas estamos peleando con estas cosas, pero Dios en esta hora nos quiere recordar que hay una salida, pero que también tener las cosas que tiene nuestro corazón, que no es, que todo esto que hay en el corazón que puede contaminarnos a nosotros mismos y a las personas de alrededor o a otras personas, ¿verdad? Así que, por ejemplo, muchas veces nosotros en el corazón tenemos el enojo, ¿sí o no? ¿Cuánto nos enojamos? Ay, hermanos, esta semana fue de prueba en este lado para mí, porque sí hay cosas que hasta solo acordarme, pero hermanos, el enojo es algo, fíjense que yo me acuerdo, permítanme, que quería también decir, porque yo me confundo con las cosas donde decía, pero ¿y qué son las emociones? Las emociones son igual que los sentimientos. Entonces yo iba y buscaba esto porque decía, las emociones son respuestas físicas e inmediatas de nuestro cuerpo ante lo que vemos o escuchamos. Son automáticas, o sea, involuntarias, y duran muy poco. Por el contrario, dice, los sentimientos son el resultado de pensar, procesar y darle un significado a esa emoción. Son más duraderos y conscientes. Quiere decir que en el momento que yo me enojo, puede ser una emoción, pero si yo no tengo más tiempo, ya es un pensamiento, y a eso es el peligro. Porque ustedes, no sé si se acuerdan de Caín y Abel. La palabra de Dios dice, y quizás yo se los leo, pero si gusta vamos al Génesis. Génesis capítulo, creo que 4. Sí. Génesis capítulo 4. Vamos a Génesis. Estamos hablando del sentimiento de enojo para empezar. Amén. Fíjense que dice, vamos a adelantar rápido porque la hora se va rápido. Dice, versículo 3, vamos a leer. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra. Ya saben quién es Caín, ¿verdad? Bueno, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. O sea, estos dos hermanos le trajeron ofrenda a Dios. Pero dice el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Y qué le pasó a Caín?
ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Yo buscaba que era el ensaño, y en este se había puesto triste y enojado. Entonces, ahí llegó el sentimiento, hermano, la emoción del enojo. Pero dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y entonces, bueno, pero vamos al pensamiento, porque el pensamiento llega a una acción. Y la acción de Caín, ¿qué fue? Versículo 8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahí es la cosa, hermanos, donde Dios nos hace entender que nosotros, si hay enojo en nuestro corazón, que solo sea una emoción, pero que no sea un sentimiento. Bueno, la palabra de Dios, hermanos, es tan bonita, porque muchas veces nosotros decimos, ay, qué aburrida, no, pero realmente ella es la guía a nuestra vida para tener una vida, como cantaba la hermana, en paz, tranquilidad. Cuando nosotros nos enojamos, decimos varias cosas y dañamos. Cuando nos enojamos, no le hablamos ya al hermano, ay, no, a mí sí. Créanme, hermano, que Dios ahí, miren, la Elita estaba antes, hace unos 10 años. Yo le digo, Señor, mejor callarme la boca, porque no vaya a decir algo incorrecto, que vaya a dañar. Porque hermanos y hermanas, estas cosas llegan a una acción, llegan a divisiones, llegan a enojos, a enemistades, a pleitos, a todas esas cosas. Entonces Dios, hermanos, si hay enojo en nuestro corazón, si hay algo que a veces no nos gusta, porque no nos gusta la gente irresponsable, ¿verdad? Ay, sí, eso sí me choca. Hace como un mes me hicieron algo así. Ay, no, hermanos. Mejor no quiero ver a esa persona. Si llega por ahí, por donde trabajo, mejor yo salgo por otro lado, pero porque sí sí choca ese tipo de cosas. Pero a la misma vez Dios en Efesios capítulo 4, para que no pasemos así como Caín, ¿verdad? Efesios capítulo 4 versículo 26 nos dice algo que hay que hacer cuando nosotros nos enojamos, hermanos. Efesios 4, 26. Lo tenemos. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando nos enojamos, le damos lugar al diablo, porque uno quiere garrotear al mundo. Hermanos, ay, hermanos, eso es lo que dice Dios, que dice que airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y dice el 31 de ese mismo capítulo, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esa es la palabra, hermanos, que nosotros debemos de tener en nuestro corazón. Cuando a usted se le prenda la mecha, apáguela rápido. No sé si es corta, fregado, pero Dios dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo, porque Cristo está enojado con nosotros, pero Dios nos mostró su amor muriendo en una cruz. El otro, hay un montón, hermanos, pero estoy sacando las que quizás he visto, quizás las que tengo, no quizás las tengo, pero Dios en su infinita misericordia
que me ayude a llegar al cielo. El orgullo, hermanos, esta cosa. Ay, hermanos. Fíjense que dice una definición, porque yo decía que es una persona orgullosa. Y dice, el orgullo es una emoción que cambia dependiendo de cómo se use. En su lado positivo es la satisfacción por un logro y el amor propio. Sin embargo, una persona orgullosa suele referirse a alguien con un exceso de soberbia, a quien le cuesta admitir errores, pedir disculpas o aceptar críticas. Dice, las señales más comunes para identificar a una persona con este rasgo incluyen: evade pedir perdón, siente que equivocarse es una debilidad y prefiere justificar sus actos antes que disculparse. Busca tener siempre la razón. Las personas orgullosas, no sé qué, yo digo que así es y así es, y es rojo aunque sea negro. Entonces, miren, dice en las discusiones dice, prioriza imponer su punto de vista por encima de escuchar al otro. Actitud de superioridad. Suele compararse con los demás y actúa como si fuera mejor o más capaz. Y dice, cuesta que acepte ayuda, prefiere arreglársela sola por no mostrar vulnerabilidad o necesidad. Ay, Señor, habla Jehová, les digo. Una persona orgullosa, hermano. Y se los digo, voy a llevarlo rápido porque hay muchos orgullosos. Naamán era uno. ¿Se acuerdan de Naamán, que tenía lepra? Pero él se sentía grande porque era el mero general del ejército de Siria y él ganaba todas las batallas, pero la batalla en su interior la había perdido ya. Entonces, Naamán quería ser sano, pero no se quería ir a bañar en el río que le decían, no quería seguir indicaciones. A él no lo mandaba, él mandaba. Pero Dios trató con su orgullo, porque si él quería sanidad, tenía que doblegarse. Muchas veces así nos pasa, necesitamos las cosas, pero no le digo. Amén. Así que, hermanos, el orgullo no es bueno. Nada más sí tenía poder, tenía todo, era un hombre grande, un hombre fuerte, un hombre exitoso, pero pecador, porque la lepra representa el pecado. Hermanos, de nada nos sirve ser bellos, tener buenas cosas, exitoso, estudioso, con títulos aquí, títulos allá, que carro aquí, que casa allá. De nada nos sirve si estamos en desobediencia con Dios, hermanos y hermanas. Entonces, ser orgullosos, hermanos, no nos queda bien, hermanos. El Salmo 138, no sé qué dice, 6, porque solo harté de tantas cosas que Dios me daba. Yo le dije, Señor, poquito, Señor, porque a estos hermanos no les gusta mucho tiempo. 138, 6, quiero ver qué dice el Salmo 138, 6. Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Miren qué peligroso es ser orgulloso, porque Dios no te quiero cerca de mí. Aunque ores, aunque ayunes, aunque andes repartiendo pupusas, aunque la gente haga lo otro, no te voy a escuchar hasta que te rindas a mí, hasta que empieces a obedecerme. Hermanos y hermanas, a veces necesitamos mucho ayuda. Sí, hermana, ore por mí, tengo esta necesidad, tengo lo otro, pero no queremos obedecer a Dios. Dios está bien claro diciendo lo que quiere de nosotros, y nosotros, el orgullo en nuestro corazón dice no. Entonces, Naamán, si no hubiera hecho caso a sus siervos, no hubiera sido sano. Dios, hermanos,
no necesita nada, pero sí desea que nosotros seamos esos hijos y esas hijas para bendecirlos. La otra cosa, vamos rápido, la otra cosa que Dios hablaba, me decía, las malas compañías. Primera carta a los Corintios en su capítulo 15. Primera carta a los Corintios en su capítulo 15. Cosas que hay en nuestro corazón que debemos de poner en las manos de Dios, hermanos y hermanas. Primera carta a los Corintios en su capítulo 15, versículo 33. ¿Lo tenemos? Primera Corintios 15, 33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Y dónde escuchamos malas conversaciones? Con las malas amistades, con las amistades incorrectas. Hermanos y hermanas jóvenes, porque hay jóvenes aquí. También hay otro, pero esta rapidito se la cuento. En Primera Carta de Reyes, capítulo 12, 8, cuenta la palabra de Dios que estaba el hijo del rey Salomón. Él se quedó en el reinado después que murió el rey Salomón. Y llegaron los ancianos del pueblo y le dijeron, pues, hazlo fácil los impuestos, creo que era. Pero, y le dijeron, bueno, ¿qué querían que le facilitara los impuestos a los ancianos? Pero el rey Roboam, el hijo de Salomón, le dijo, está bien, mañana le voy a tener la respuesta. Este muchacho mejor tomó consejo de los jóvenes con los que él se había criado, con los que él había crecido, y entonces ellos le dieron un mal consejo para los ancianos. Se lo estoy parafraseando porque es mucho la lectura, pero sí dice la palabra de Dios que los ancianos no estuvieron de acuerdo con su decisión, y ahí es donde se dividió el reino. Los ancianos se rebelaron y dijeron, bueno, 10 tribus no le vamos a hacer que este hijo, porque los ancianos decían que tenemos con la descendencia de David. Entonces, este muchacho se quedó solo con 2 tribus y 10 tribus se apartaron del reino. La cosa es, hermanos, no solo los jóvenes, porque creo que también los adultos a veces tenemos malas compañías, tenemos amistades que quizás nos arrastran a decisiones incorrectas. Pero yo en el área cristiana, ¿no? Pero nosotros, bueno, por lo menos yo no tengo solo personas cristianas en mi contacto, conozco la mayoría de personas aquí, pero hermanos y hermanas, nosotros sabemos quién nos da malos consejos y quién nos da consejos que le agradan a Dios, por decirlo así. En los jóvenes, voy a hablar con los jóvenes. Quizás nosotros los viejos ya pasamos todas esas cosas y nos ha ido mal. Yo se lo digo por mí. A mí me fue mal por mis malas decisiones. Ahora ustedes, los que están aquí, cuando saludan al hermano que tiene su niño, que está bien también. Yo sé que todavía está en esa etapa, yo sé que todavía. Hermanos jóvenes, van a llegar de muchas maneras, amigos, amigas, conocidos, pero a veces no es correcta. Es que a veces, ¿cómo decirles? Las personas no han vivido lo que ustedes han vivido, no conocen lo que ustedes conocen. Pero hermanos jóvenes, si ustedes quieren tener una vida diferente, una vida feliz, obedezcan la palabra del Señor, aunque les cueste. Aunque les cueste, obedezcan la palabra de Dios. No cometan nuestros errores, en serio, porque van a vivir una vida triste, una vida horrible. Se quieren casar, quieren tener hijos, quieren tener familia, háganlo conforme a la palabra de Dios, no conforme a los consejos de sus amigos. Cuando le dicen, aguántate con el fulano, allá hay un hospedaje por allá. No, hijos, no, hijas,
que Dios le va a dar. Porque se ha visto, aquí en la iglesia, se ha visto, y hay ejemplos de mujeres y hombres que han esperado el esposo y la esposa que Dios les ha dado. Y creo que les va bien, pues no, ya salí. Y yo tenemos una. Entonces, hermanos y hermanas, jóvenes, las malas compañías, las malas conversaciones, dice, corrompen las buenas costumbres. Dicen esos contactos, tengan jóvenes que no conozcan al Señor. Ustedes sean la luz de esos jóvenes. Ustedes sean, hermanos. Por eso es que a Dios me interesa, sobre toda esta guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. Para que ustedes no vivan una vida de tristeza, de depresión, en su caminar, obedezcan la palabra de Dios y sepan quiénes son sus amigos y quiénes no. La otra cosa que Dios me guiaba eran a las pasiones desordenadas, hermanos. Y en esta creo que se me olvidó el versículo de a la vez. Pero hermanos, las pasiones desordenadas son emociones, deseos o impulsos como la ira, el miedo, la necesidad de control o el placer que se han salido de control. En lugar de que tú domines a tus emociones terminan dominándote a ti. Se les llama desordenadas porque pierden el equilibrio y el propósito para el cual fueron creadas. Hermanos y hermanas, bueno, fíjense que me gustó esto y voy a leérselo. Dice, para entenderlo de una forma sencilla, dice, el problema de la exageración, sentir cosas no es malo. La pasión es lo que te motiva, te da energía o te hace disfrutar de la vida. El problema ocurre cuando un deseo natural se vuelve una obsesión. Dice la otra parte que hace la pasión desordenada, anulan tu capacidad de pensar. Cuando una pasión se desordena, actúa como una nube que te ciega, te impulsa a actuar de forma impulsiva, buscando una satisfacción inmediata sin importar las consecuencias a largo plazo o el daño que puedas causarte a ti o a otros. Te quita la libertad, te vuelves esclavo de ese sentimiento. Un ejemplo claro es el enojo. Es normal enojarse, pero si te domina y te lleva a insultar o destruir cosas, se ha vuelto una pasión desordenada. Aquí habla del enojo. Y jóvenes, yo quiero hablar sobre el deseo de la pasión en el área sexual, digámoslo así. Porque esa es quizás la más, ¿cómo decirle? La que más cuesta pelear con esa cosa. Y nos vamos a Jueces capítulo 16. Allí hay un hombre, Jueces capítulo 16, que le ganó la pasión. Hablamos de Sansón y Dalila. Y dice, lo tenemos, Sansón y Dalila, capítulo 16, versículo 4. Fíjense esta historia. Dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soré, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron allá los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 100,000 ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego. Fíjense, imagínense, hombre, una mujer bonita que le diga y que a ustedes les atrae. Yo te ruego, y a ustedes mujeres, a los hombres que les atrae. Yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me atare con 7,000 verdes que aún estén juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7,000. Bueno, vámonos
vámonos más adelante, porque todas esas cosas, Sansón solo le decía mentiras a Dalila. Y en el versículo 14, de tantas mentiras, le dice ella, y ella les aseguró y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti, mas despertarlo él de sus sueños, arrancó la estaca del telar con la tela. Una vez más le mintió y le dice ella, piensa lo que le dice. Y ella le dijo, ¿cómo dices? Yo te amo cuando tu corazón no está conmigo. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya sabemos la historia de Sansón, cómo terminó en manos de la pasión que él tenía en ese momento. Hermanos y hermanas, no sé qué es lo que hay en su corazón. Hay muchas cosas, como les digo, pero ya el tiempo se va acabando. Pero hermanos y hermanas, hay cosas que están ahí y no se las hemos entregado al Señor y nuestro corazón no está sano. Y cuando nuestro corazón no está sano, no podemos ayudar a otras personas. Quizás les hablamos y todo, pero no impacta igual como cuando usted ya ha entendido lo que hay en su corazón y lo reconoce y le dice, Señor, yo te estoy fallando en esto. Yo te estoy fallando en esto. Y entonces, nosotros decimos, y entonces, ¿cómo hacemos para guardar nuestro corazón? ¿Cómo hacemos para protegerlo? ¿Cómo hacemos para que nuestro corazón sea sanado y esté en comunión con nuestro Dios? Fácil, hermanos y hermanas. Proverbios capítulo 23, versículo 26. Ahí Dios nos indica lo que hay que hacer con nuestro corazón. Proverbios capítulo 23, versículo 26. Amén. Leámoslo. Dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Es lo único que tenemos que hacer. Decirle, Señor, aquí está mi vida, mi corazón, mi mente, mi alma, mi todo, Señor Jesús. Pero ¿saben una de las cosas? Que cuando somos jóvenes queremos vivir la vida loca. Queremos vivir la vida, pensamos que la vida se va a terminar, pensamos que somos los dueños del mundo, pero jóvenes, todavía creo que no han tenido una vida de matrimonio, parejas. Y las consecuencias vienen al final de la vejez. Ahí está la cosa. Porque mientras somos jóvenes, no me interesa lo que nos digan los hermanos. No me interesa lo que me diga mi mamá. No me interesa lo que me digan los pastores. No me interesa nada. Yo voy a vivir mi vida como a mí me dé la gana. Así. Pero jóvenes, Dios en esta tarde dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y miren ¿cómo te dice? Miren tus ojos por mis caminos. Porque cuando nosotros hacemos esto, entonces ocurre lo otro. Mateo 7:24. Vámonos a Mateo 7:24. Amén. Mateo 7:24, versículo 24. Amén. Cuando le hemos entregado el corazón al Señor y miramos por sus caminos, dice la palabra de Dios, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre ¿quién? Sobre la roca, sobre la palabra
como el hermano que le digo, se murió su hija, se tiró al mundo. Hay muchas personas que se han destruido los matrimonios, se tiraron al mundo. ¿Por qué? Porque no están fundados sobre la roca, sobre la palabra del Señor. Hay muchas cosas que van a venir a nuestros hijos y nos vamos a derrumbar por eso. Porque tenemos que estar fundados sobre la roca del Señor. Hermanos, iglesia del Señor, nosotros no hemos llegado al Evangelio para vivir una vida cómoda. Porque en el Evangelio tenemos un enemigo que se llama, ya saben cómo se llama, porque no lo voy a decir. Él va a estar buscando de cualquier manera hacernos la vida difícil. Pero nosotros tenemos que estar fundados sobre la roca. Nosotros, nuestras vidas tienen que estar fundadas sobre la palabra de Dios. Cueste lo que cueste, nuestro corazón tiene que ser limpio. Debemos de darle nuestro corazón al Señor y decirle, dígaselo al Señor. Dígale todo lo que pasa en su corazón. En serio, se lo digo porque yo ya lo experimenté. Hay muchas cosas que había en mi corazón. Le dije, Señor, con esto yo te estoy fallando. Ayúdame porque yo no puedo. Es que, hermanos, delante de Dios no tenemos que ser orgullosos. Porque Dios, como dice la palabra, que Dios al orgulloso lo mira de lejos. Si nosotros le decimos con nuestras acciones, porque nosotros le decimos a Él, con mis acciones le estoy diciendo que yo no lo necesito a Él. Hermanos y hermanas, jóvenes, hablen con el Señor. Él lo está viendo todo el tiempo. Él lo escucha. Cuando Giovanni está con sus amigos allá, solo Dios sabe lo que está haciendo. Hermana Margarita no está, pero Dios está ahí con él. Dios está ahí conmigo, Dios está contigo, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa, y antes de que salga Giovanni Morales, decirle, Señor, guarda mi mente y mi corazón, porque van a llegar chicas bien bonitas. Sí, van a llegar amigos que te van a decir, hey, vámonos a bailar. Pero todo depende de tu corazón. ¿Quién tiene nuestro corazón, hermanos y hermanas? La palabra del Señor, hermanos, es tan especial que ella nos indica la salida. El último versículo se los leo yo rapidito, hermanos y hermanas. El último es el Salmo 119:9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahí está la clave, hermanos y hermanas. Si nuestro corazón está sucio, si nuestro corazón no está correcto delante de Dios, Dios no nos desecha. Dios nos ama tanto que dice, ¡hey, arreglemos cuentas ahora! E iniciemos un nuevo camino, una nueva vida. Y hermanos, cuando nosotros hacemos cuentas con Dios, hacemos nuevos pactos con Dios, Él empieza a bendecirnos de la nada. Él nos protege, hermanos y hermanas, Él nos protege de cualquier cosa que viene. Él nos da la sabiduría para enfrentar cualquier problema. Y si hay algo muy fuerte que va a llegar a su vida, es Dios que nos sostiene. No es nadie más. No es nadie más. Ante una infidelidad, es Dios quien nos sostiene, ¿verdad, mujeres? El Señor es Dios. Pero antes de esto, antes de esa infidelidad, Él nos dijo no, pero nosotros nos metimos. Y entonces hay que aguantar y decirle, Señor, aquí estoy, y ¿verdad? Adelante. Hombres, por una mujer van a llorar. No, lloren delante de la presencia del Señor. Jóvenes, pónganse a trabajar para el Señor. En serio, pónganse a trabajar para el Señor. Y verán lo que Dios va a hacer con ustedes. Dios puede restituir hogares cuando los hijos se ponen en contacto con Dios. Pero bien, aquí es decisión de cada quien. Como dijo una hermana por ahí, si les sirvió el mensaje, agarren. Señor les bendiga. Vamos a orar, ¿puedo terminar? Sí. Padre, gracias, Señor, por tu mensaje. Gracias, papito lindo, porque nos